Seguimos con ustedes, mis amigos, en Sobre los Hechos. Y hoy con una invitada especial. Una invitada buena. Muy buena. Amiga mía. Para usted y para mí. Sí. Bueno, la licenciada Cristina Mena, psicóloga general, y una maestría, don Marino. Una maestría. Oye, ya la doctora había venido al programa, pero hace tanto que yo no me acordaba. Bueno, bienvenida de Me nuevo. perdí el rastro. Bienvenida de nuevo. Bueno, ¿cómo están ustedes? Encantada de estar Qué aquí bueno, con ustedes. doctora. Yo andaba buscando una psicóloga y hablé con mi amiga Lorena Erasme. Amiga común. Amiga común. Y qué bueno que fuera usted. Mire, es sobre el comportamiento de la gente. No desde ahora. Vamos a ponerlo desde la pandemia, pero se ha ido agudizando. Que no hay un valor, no hay un criterio, no hay un respeto, como que la gente le perdió el miedo a la vida. Usted ve los motoristas, los camioneros, los matrimonios, la familia. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, realmente nosotros tenemos un tema cultural y la violencia hay que mirarla, como decimos nosotros los que investigamos violencia y estamos en las comunidades de vulnerabilidad extrema donde hay tanta violencia en estos sectores marginados. Realmente nosotros como país, a mí me gusta hablar de la historia. Nosotros tenemos unos antecedentes históricos que dejaron marcada en la República Dominicana lo que es la conducta violenta desde la colonización. De hecho, estaba viendo un post donde hablaban de que Diego de Ocampo era un negro sublevado y responde a él el nombre del pico Diego de Ocampo. Y nosotros tuvimos muchas sublevaciones en la historia y por lo general para que exista una sublevación necesariamente tiene que haber alguien que maltrate y que mancille al ser humano. ¿Qué está pasando con nosotros? Nosotros como sociedad tenemos una historia que por muchos años los grupos sociales estuvieron como que mermados, pero ahora tenemos una sobreexposición a la información. ¿Y qué pasa psicológicamente? Cuando yo veo un acto violento y yo tengo esa conducta tal vez rezagada y veo que en otro es permitido, de repente yo entiendo que yo puedo hacerlo. Las personas se dan esas libertades, sobre todo en comunidades donde hay estos niveles de vulnerabilidad y como que no hay esos controles y esas normas cívicas que tratamos de manejar a otros niveles, porque allí todos estamos uno con otro, somos amigos, somos vecinos, somos comunitarios, pero se toman sus propias decisiones a nivel de la comunidad. De hecho, nosotros tenemos un personaje aquí en el país, y yo me río cuando hablo de este personaje, en un barrio muy popular, puedo decir el nombre, voy a poner un seudónimo, vamos a poner Julito. Julito es un personaje de un barrio popular de aquí de Santo Domingo, que él, cuando un vecino quería desalojar al otro, él iba con el machete y le decía, tienes 5 minutos para salir de ahí. Y en esos 5 minutos, él le cobraba al dueño de la casa para desalojar al inquilino que no le pagaba, pero también ayudaba al mismo y decía, ven que te voy a ayudar a mudar. Entonces, pero él era como la ley de ese territorio, porque son lugares que muchas veces entre ellos resuelven los propios problemas y tienen sus códigos de resolutar los problemas. ¿Qué pasa? Que esas conductas que se dan así, que se normalizan en la comunidad, cuando estas personas van evolucionando y van migrando a otros territorios, a otros extractos sociales, el fundamento de cómo resolver los problemas de manera violenta lo tienen en su ADN. Tú puedes migrar de una comunidad, puedes migrar de un barrio, puedes migrar de una comunidad remota, pero a donde tú vayas, si tú tienes instaurada la conducta violenta, sea porque desde niño la normalizaste, porque creciste en un ambiente donde tú fuiste vulnerado en manera de que te pegaban, que los niños peleaban unos con otros, que los padres le daban golpizas a los niños, todas esas condiciones en las que se desarrolló ese individuo, a la vida adulta la va a llevar y quienes pagamos la consecuencia de ese niño que creció
en entornos violentos, los adultos que estamos recibiéndolo en un ambiente laboral, en una comunidad que ya está urbanizada, que esa persona tal vez se desarrolló, pudo formarse, pudo migrar a otro extracto social, pero en su ADN y en la manera como va a resolver el problema, esa persona es violenta y lo aprendió en una condición donde se crió y se desarrolló, pero ahora ha mejorado su condición socioeconómica y migra, y donde quiera que vaya va a seguir siendo violento. Licenciada Cristina, mire, usted hablaba hace un ratito del aspecto social. Y usted está reflejando algo del punto de vista ya con un antecedente, con genes y lo demás. Pero esto también no tiene que ver con esa pérdida de valores transmitida de la familia. Claro que sí. En la última investigación que nosotros hicimos, específicamente para recibir el título de Maestría en Ciencias del Matrimonio y la Familia, la investigación que hicimos fue transmisión de los valores y la fe en niños y niñas que crecen y se desarrollan en contexto o condición de vulnerabilidad extrema. Y en esta investigación nosotros tuvimos la oportunidad de resaltar varios aspectos. Número uno, entrevistamos a personas que ya sobrepasan los 50 años, que crecieron cuando nosotros crecimos. Amigos que se criaron en sectores de vulnerabilidad extrema y que hoy se han desarrollado y han evolucionado, y quisimos investigar qué pasó con ellos, que pudieron evolucionar, que salieron del contexto donde se desarrollaron y son ahora profesionales eminentes, han evolucionado. ¿Qué pasó allí? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué salió en la investigación? En la investigación, de manera muy puntual, sale que el 54% de transmisión de valores y de fe viene de las madres. O sea, la mujer que te cría, la mujer que te dio el ser. El 13% viene de los abuelos, pero de esos abuelos, el 85% fueron las abuelas que influenciaron el valor que se transmitió a ese ser humano, que pudo ser resiliente en medio de un barrio difícil, porque esa era la muestra que estábamos investigando. El 12% fue influenciado por papá. El 13% por los líderes comunitarios, de los cuales el 90% somos mujeres. Y solo un 6%, a un 7%, estaba influenciado por la escuela. ¿Qué nos dicen esos datos? Nos dicen, número uno, que la transmisión de valores y de fe está muy marcada en la mujer. ¿Qué está pasando que ahora que no pasaba cuando nosotros crecimos? En mi caso particular, mi mamá fue mi cuidadora hasta que yo tuve 13 años. Yo no tuve otro cuidador que me pusiera en riesgo, número uno. Y hablo de mí porque esa fue mi realidad. Y crecí en un barrio con todas esas vulnerabilidades que había. ¿Dónde usted creció? Yo crecí en la comunidad entre Buenos Aires de Herrera, Los Alcarrizos, y viví 2 años en Cienfuegos, en Santiago, porque mi papá migró a la Tabacalera a trabajar posterior al ciclón David. Okay. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, a mí me tocó investigar para los niños y niñas que crecen y se desarrollan en contexto de vulnerabilidad extrema, precisamente el vertedero de Rafey, próximo a Cienfuegos, en Santiago de los Caballeros, los niños y niñas del Hoyo de Friusa, próximo al vertedero de Macao, en Verón, y los niños y niñas del vertedero de Duquesa. Con esta otra investigación se mantiene la misma, el mismo parámetro de medición. ¿Quiénes influencian y quiénes acogen al niño que se desarrolla en contexto de vulnerabilidad extrema? Siempre hay una mujer involucrada. Y nosotros de la investigación de ciencias de matrimonio y familia podemos destacar 2 aspectos muy importantes. Número uno, deberíamos hacer inversión en políticas públicas para fortalecer la masculinidad en papá como modelo para afirmar esa masculinidad positiva en los hijos, hembras y varones, y afirmar la feminidad en las niñas, porque es papá quien me dice a mí como niña, tú eres hermosa, te queda bien esa colita. Entonces, cuando papá afirma esa feminidad, tenemos menos mujeres en la condición de ser vulneradas
por violencia de género, porque ya mi papá me enseñó que yo soy amada, que debo cuidarme, que él me protege, pero ¿qué tenemos? Una ausencia de un papá protector y una madre que tiene que emigrar a trabajar y que deja a las niñas entonces a expensa o de un servicio, de un cuidador tercero, o simplemente se queda en el barrio. Entonces esas realidades sociales están ahí y son investigaciones recientes. No estamos hablando de 10 años atrás. La primera investigación fue aspectos psicosociales que afectan al niño chiripero en la ciudad de Santo Domingo, niños que trabajaban. Pero eso hace 30 años. Pero ¿qué pasa? Hoy hacemos la misma investigación para una organización que trabaja prevención del trabajo infantil y encontramos que las mismas vulnerabilidades de derechos que tenían los niños hace 30 años atrás, la tenemos en menos proporción porque contamos con un sistema de protección infanto-juvenil desde CONANI, pero aún el niño accede al sistema de protección infanto-juvenil. Hay realidades que se dan en estos lugares de protección, pero también realidades que se dan cuando el niño retorna posterior a un proceso de intervención y protección judicial que se le da al niño, porque vuelve a su realidad. Entonces, es tanto lo que nosotros nos queda por hacer en materia de protección de niñez, y sería interesante darle una mirada a estas investigaciones porque traen respuesta. Tenemos un Ministerio de la Mujer que está haciendo su trabajo, ¿Y pero trabajo es eso? lo que tiene un llamado. Dígame un resultado del Ministerio de la Mujer. Bueno, del Ministerio de la Mujer tenemos que por lo menos de manera transitoria se dan las respuestas de protección. Sin embargo, si analizamos el sistema judicial, se lo digo porque nosotros hemos tenido casos a nivel de comunidad, hay una pobre gestión de respuesta que pone en riesgo a la mujer que es víctima de feminicidio posterior. Mire, y el tema, ya que usted habló de la mujer, ¿y no influye o impacta directamente esa situación el que sea un volumen alto de mujeres solteras, madres solteras? Pero es que el volumen alto de mujeres solteras está porque el hombre no tiene esa masculinidad positiva para ser ese sacerdote de ese hogar y ser el mayordomo de esa familia. Nosotras las mujeres, yo digo, y me involucro, en cierto modo, tenemos tanta responsabilidad por los hijos que parimos, que si papá no echa el pleito, nosotras nos embrujamos y sacamos adelante a esos muchachos. Y ese es el discurso que la mujer de barrio popular, la mujer de cualquier extracto social, dice, si yo lo parí, yo salgo adelante, aunque sea vendiendo helado. Entonces, hay un tema, y es que de generación en generación, nosotros hemos ido decreciendo en esa responsabilidad del hombre, que no solamente debe ser el proveedor de la casa. ¿Y por qué? Mire, hay mucho feminismo y mucha liberación femenina a todos los niveles. Sin embargo, la mujer, en términos generales, sigue viendo al hombre como el proveedor. Si el hombre pierde el empleo, cae mala, ¿o no? Cae mala. Cae mala. Si el hombre se enfermó, cae mala. De repente la mujer hasta lo deja estando en buenas. O sea, la mujer se ha liberado, pero se ha liberado no a nivel económico, sino a otro nivel. A nivel económico sigue viendo al hombre como el gran proveedor. Y si el hombre cae mala, se desbarata el matrimonio. ¿Qué usted tiene que decir? No necesariamente, hay muchos matrimonios que se mantienen en el tiempo. Yo creo que eso es un mito, no una realidad. Porque si salimos a verlo, las parejas, cuando tienen el compromiso, porque aquí es un tema de compromiso mutuo. O sea, ahora mismo el nivel de compromiso ha decrecido muchísimo de parte y parte. Entonces, el matrimonio es una decisión y mantenerlo es una decisión aún mayor. Pero tiene que haber acuerdos y compromisos, ambos en la disposición de cumplir. Bueno, bien, vamos a la pausa y regresamos.